muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Y si Isaías 7:14 no habla solo del nacimiento de Jesús, sino de algo que debe nacer hoy dentro de ti? La mayoría cita este texto, pero casi nadie lo entiende en su contexto, ni en su profundidad espiritual. Para entender Isaías 7:14, no basta con leer Mateo. Hay que entender a Acaz, el miedo, la señal, y descubrir por qué Emanuel es una respuesta espiritual antes que histórica. La Virgen concebirá y dará a luz. ¿Y si Isaías no estaba hablando primero de una mujer, sino de una conciencia no poseída por el miedo? Quédate conmigo, porque hoy vas a aprender algo que nadie te ha enseñado acerca de esa Virgen y de Emanuel. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Soy Omar, quien te acompañará en esta aventura de hoy. Hoy continuamos con nuestra clase o estudio acerca de esta Virgen que Isaías dijo que daría a luz un hijo. El tema de hoy es Emanuel, Dios con nosotros. Esta es la continuidad del video 66-2025. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Quiero leer el texto en Isaías 7:14 nuevamente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y quiero explicar este revelador texto que surge dentro de un contexto histórico, político y espiritual. Vamos primero al contexto histórico inmediato. Isaías pronuncia esta profecía durante el reinado de Acaz, rey de Judá. El reino se encuentra en una situación de amenaza militar. Siria, Aram, Israel del norte, Efraín, ambos se han aliado para atacar Jerusalén y forzar a Judá a unirse contra Asiria. En Isaías 7:2 encontramos un texto que nos revela una verdad espiritual. Se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. El contexto no es litúrgico ni mesiánico en primera instancia, sino una crisis de miedo, inseguridad y falta de fe. Dios envía al profeta Isaías con una instrucción clara. No temas, no confíes en alianzas humanas, confía en Yahvé. Esas alianzas humanas son mencionadas en Daniel 2:43. Isaías anuncia que los reinos que amenazan a Judá no prosperarán y llama al rey a creer, no a maniobrar políticamente. Es decir, no a hacer alianza con el mundo. Aquí aparece una frase crucial. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7:9. El problema central no es el enemigo externo, sino la incredulidad interior del rey. Esa incredulidad y falta de confianza son los enemigos de nuestra casa. Dios, condescendiendo a la debilidad de Acaz, le ofrece una señal. Pide para ti señal, desde lo profundo del Seol o desde lo alto del cielo. Isaías 7:11. Pero Acaz responde con una falsa piedad. No pediré ni tentaré a Yahvé. En realidad, Acaz ya había decidido confiar en Asiria, no en Dios. Por eso Isaías responde con severidad y pronuncia la señal no solo para Acaz, que era el rey, sino para la casa de David. La casa de David es una tipología de la iglesia. Por tanto, quiero que vayan relacionando la profecía. ¿Qué significa Isaías 7:14 en su contexto original? La Virgen, Alma. En hebreo, Alma significa joven mujer doncella en edad fértil. Una edad fértil es aproximadamente entre 11 a 14 años. Sin embargo, la Virgen a la que Isaías se refiere es de 12 años. Y esto lo voy a explicar más adelante. Esta Virgen no enfatiza biológicamente la virginidad, eso sería Betulá, sino una mujer joven dentro del pueblo, conocida por los oyentes. Lo que esto nos revela es que esa Virgen era conocida por la casa de David. Y quiero que, por favor, vayan captando el mensaje que Yahvé nos está transmitiendo por medio de Isaías. Isaías habla de un nacimiento cercano, no de un evento distante siglos después, en el nivel literal. El niño es una señal temporal. El texto continúa explicando la señal. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada.
Isaías 7:16. Ya hemos aprendido que la tierra, dentro del contexto escritural, simboliza la conciencia humana. Los dos reyes simbolizan la dualidad en la conciencia de Acaz. El que los dos reyes abandonen la tierra simboliza que Acaz será redimido espiritualmente. Esto indica que el niño nacería pronto. Su crecimiento marcaría un plazo histórico. Antes de que el niño creciera, los enemigos serían derrotados. La señal es cronológica y concreta para Judá del siglo 8 a.C. Esta señal se ha de cumplir, espiritualmente hablando, en el día final. El niño será llamado Emanuel, Dios con nosotros. El nombre Emanuel no es solo un nombre propio, sino un mensaje teológico. En el contexto literal, no significa que el niño sea Dios. Significa que Dios está presente con su pueblo en medio de la crisis. La señal es: no estáis solos, Dios está con Judá. Recordemos que Judá es el sistema religioso de Israel. Vamos ahora a verlo dentro de una dimensión espiritual y tipológica. Vamos a profundizar en la Escritura. Aquí entramos en la capa que el Nuevo Testamento relee, no contradice. Recordemos que el Nuevo Testamento o pacto es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Es importante que la Iglesia mantenga esta verdad a medida en la que va estudiando la Escritura. El Antiguo Testamento es el espejo de nuestra vida pasada, de nuestra dualidad. El Antiguo Testamento nos revela la dualidad de Elohim. Es la sombra del verdadero hombre, es la sombra del Mesías. El Nuevo Testamento revela al nuevo hombre hecho en el Mesías. El que tenga oído para oír, que oiga. Vamos a ver el patrón espiritual. Un pueblo en crisis, un gobernante temeroso, una señal nacida sin intervención humana estratégica. Dios actuando desde lo pequeño y lo humilde. Este patrón encuentra su plenitud en el nacimiento del Mesías. Por eso el Evangelio de Mateo ve en este texto un cumplimiento pleno, no exclusivo, sino tipológico. En su contexto original, Isaías 7:14 es una señal inmediata para Judá en medio de una crisis espiritual para confrontar la incredulidad del rey Acaz. Ahora bien, dentro del contexto espiritual y mesiánica es una profecía con doble horizonte, una sombra que apunta a una realidad mayor, un anuncio de que Dios entra en la historia naciendo dentro de ella. El mensaje profundo no es solo que una virgen concebirá, sino que Dios no abandona a su pueblo cuando el miedo gobierna. La verdadera pregunta que Isaías deja flotando es: ¿confiarás en alianzas humanas o en la presencia? Emanuel, Dios con nosotros. Y quiero profundizar un poco más acerca de Emanuel como arquetipo interior. Emanuel no es primero un nombre, sino una afirmación de conciencia. En clave arquetípica, esto no describe un evento externo, sino una experiencia interior. A Emanuel lo podemos interpretar como la irrupción de la presencia divina en la conciencia humana. No dice Dios sobre nosotros, Dios fuera de nosotros, sino con nosotros. Esto implica inhabitación, es decir, la presencia de Dios o el Espíritu Santo en el alma del creyente. Vamos ahora a ver a la Virgen como símbolo interior. En el nivel arquetípico, la alma no es solo una mujer histórica, representa la conciencia no poseída, la mente no fecundada por el miedo, el espacio interior no colonizado por alianzas humanas. Hablamos de una conciencia pura sin condicionar. Es por eso que se llama virgen. La virginidad es interior antes que biológica. Es el estado del alma que no ha sido tomada por el ego, no ha sido programada por la desesperación, no ha pactado con Asiria, el poder externo. Solo una conciencia así puede concebir a Emanuel. Concebir a Emanuel. ¿Qué significa interiormente? Concebir no es producir. Concebir es recibir. En clave espiritual, Emanuel nace cuando el alma deja de huir, cuando el miedo no gobierna, cuando el yo reconoce su límite. Emanuel no nace en el control, sino en la rendición lúcida, cuando nos negamos a nosotros mismos.
Por eso Isaías habla en un contexto de crisis. Emmanuel no aparece cuando todo está resuelto, sino cuando la fe es probada. Es ahí donde conocemos a Emmanuel. Emmanuel viene como respuesta al miedo del alma de Acaz. Acaz representa al creyente inseguro, de poca fe, sin conocimiento de Dios, calculador, ansioso por seguridad. Él come la comida y el vino de Babilonia. Emmanuel es el que va a reversar todo eso en el creyente, ya sea mediante el crecimiento de Emmanuel en el creyente o mediante el fuego purificador. Usted escoge, es su decisión. Acaz es una clave teológica y espiritual en la Escritura. Acaz simboliza la mente que busca a Dios fuera de ella. Asiria simboliza el mecanismo de control. Es decir, al creyente que no se ha negado a sí mismo y cree que buscando a Dios fuera de él, va a encontrar la salvación. Isaías simboliza la voz de la conciencia en Acaz, o el creyente. Emmanuel simboliza la presencia que no depende de resultados. Emmanuel no elimina la amenaza, la reconcilia, la redime. Dios no promete que no habrá guerra, promete que estará en ti en medio de ella. Isaías dice, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, esto revela que Emmanuel crece. El niño Emmanuel va formando su imagen en la conciencia de la Iglesia. Arquetípicamente, Emmanuel no irrumpe como plenitud inmediata. Comienza como semilla de presencia madura con el discernimiento. En otras palabras, la conciencia de Dios conmigo se desarrolla en mí. Primero es intuición, luego confianza y finalmente unión consciente. Vamos ahora a ver la relación que guarda Emmanuel y el Mesías interior. Aquí se unen Isaías y el Evangelio sin contradicción. El Nuevo Testamento no inventa a Emmanuel, lo revela en plenitud. El Emmanuel histórico es una señal para Judá. El Emmanuel arquetípico es presencia en el alma de la Iglesia. Es el Emmanuel pleno, el Cristo interior despertado en la Iglesia. Jesús no trae a Emmanuel desde fuera, lo manifiesta desde dentro. Por eso dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Ahora bien, no he terminado con Emmanuel ni la Virgen. Vamos a continuar más adelante. ¿Por qué traigo a relucir esta verdad sobre Emmanuel? Porque nuestros líderes no la traen. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. ¿Sabe usted que la Iglesia, en el sentido general, no les gusta ver estudios bíblicos que pasen más de 10 minutos? La Iglesia lo que le gusta es ver reels y shorts. La Iglesia está controlada por el sistema del mundo. Nuestros líderes no enseñan lo que significa negarse a sí mismo. ¿Sabe usted por qué no lo enseñan? Porque ellos mismos no han aprendido a negarse a sí mismo. El propósito de este estudio profundo del misterio de Juan el Bautista es desenmascarar la falsa enseñanza de que Jesús nació de una virgen, que el Espíritu Santo embarazó a María. Esa es una falsa interpretación, pero para yo poder evidenciar esta falsa interpretación, requiere explicar cuidadosa y detalladamente quién es esta virgen que habla Isaías, la cual hemos interpretado que es una mujer, cuando su interpretación es teológica y espiritual. Y esto lo voy a demostrar en los siguientes versos de Jeremías. Si usted lo quiere creer, créalo. Si usted no lo quiere creer, no tengo problema. Recuerde que cada uno de nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y esas obras tienen como base el conocimiento del misterio del Padre y del Hijo. Jesús fue bien claro en Juan 17:5. La vida eterna es el conocimiento del verdadero y único Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Si usted no tiene ese conocimiento, usted no tiene vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora quiero que vayamos a Jeremías, donde vamos a descubrir una verdad que Jeremías nos revela acerca de esta virgen que profetiza Isaías. Por favor, presten mucha atención al texto. Dice Jeremías 18:13. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Quién es esta Virgen de Israel que ha hecho fealdad? La palabra hebrea traducida como fealdad es sha'aruriya, que, entre todos sus significados, podemos definir como una ruptura del orden,
una transgresión que no puede ocultarse. Hablamos de transgresión de la ley. Claro está, dentro del contexto de Jeremías, ya esa ley ha sido violada, profanada. ¿Por quién? Por el mismo pueblo de Dios. Entonces, ¿de cuál virgen habla Jeremías? Jeremías habla sobre la conciencia de Israel. Y es aquí donde yo quiero que la Iglesia entienda. El término virgen en la Escritura es una figura teológica y espiritual que simboliza la conciencia humana. Esa virgen ha violado la ley de Yahvé, es decir, su propia ley, porque esa virgen es la conciencia de Elohim, que al principio era informe, incondicionada, es decir, que no había en ella dualidad, sino solamente unidad. Esa virgen se prostituye cuando es encontrada en ella maldad. Por tanto, esa virgen debe de ser redimida en toda la humanidad. Y esa redención es la que encontramos por medio del Mesías. Más adelante continuaremos hablando acerca de esto. Mientras, seguimos analizando a Jeremías. Dice Jeremías 31:4: Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. ¿De qué habla aquí? Habla de restauración. ¿Restauración de qué? Restauración de la ley, de la verdad, de la Virgen de Israel. Es decir, una restauración total de la conciencia humana. Esa verdad es restaurada en el Mesías. Es decir, la verdad restaurada en el ser humano. El Mesías es tipo de la humanidad. La verdad será restaurada en ella. Pero antes, esa verdad debe de ser restaurada en la Virgen. Cuando la Escritura habla de la Virgen, se refiere a nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia. Esa Virgen que Gabriel fue a visitar es símbolo de esa verdad que será restaurada, primeramente, en el Mesías, que es el prototipo, el modelo perfecto de la verdad, luego en nosotros los seguidores del Mesías, y al final, luego del juicio y el castigo, en toda la humanidad. ¿Qué más nos revela Jeremías acerca de esa Virgen? Dice Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Esta es una profecía de la restauración final, tanto de los sacerdotes como el pueblo. No lo invento yo, lo revela la misma verdad, ya que ella es su propio intérprete. Y para culminar, otro texto de Jeremías 30:24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Es decir, que a pesar de todas las promesas de restauración, éstas no serán cumplidas, sin antes Jehová calmar el ardor de su ira. ¿Cómo lo hará? Por medio del juicio. Porque el juicio implica restauración. El fuego del juicio es símbolo de purificación. Ahora bien, si usted no entiende esto, mire lo que dice Jehová. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Quiénes lo van a entender? Los que no han querido entenderlo ahora, lo entenderán por medio del juicio. Espero que hayan entendido el concepto de la Virgen en la Escritura. La Virgen, dentro del contexto espiritual, simboliza la verdad de Dios, la ley, los mandamientos, la mente de Dios, la cual debe de ser restaurada en usted y en mí. Esa Virgen es el Hijo formando su imagen en nosotros. Y en aquel día, ese Hijo será arrebatado de dentro de mí y de usted, y seremos nuevamente uno como en el principio. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Ya es tiempo de despertar y renovar nuestro entendimiento por medio de la verdad. Y por último, cuestionar toda esa falsa teología que nos han vendido. Vamos ahora a reintegrarnos a Lucas 1:27. Y voy a leer desde el 26 para conectar y seguir el contexto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Ahora bien, ya hemos aprendido lo que significa una virgen dentro de un contexto espiritual. Gabriel va a visitar a esa virgen. En otras palabras,
que el objetivo de Gabriel es establecer los medios por los cuales la verdad de Dios va a ser restaurada en el Mesías, en Adán, que es figura del Mesías. Si Adán es figura del Mesías, ¿de quién es figura Eva? Eva es figura de la Virgen. Vamos ahora a definir lo que simboliza una virgen desposada. ¿Qué simboliza esto? El estar desposada significa comprometida. Estar comprometida con un varón simboliza que la verdad está comprometida con la naturaleza humana. Aunque todavía esa unión no se haya consumado, hay un compromiso eterno. Y ese compromiso fue el que yo hice con la Virgen y de igual manera usted. Ese varón se llama José. Y aquí nuevamente es necesario hacer exegesis. ¿Dónde aparece el nombre de José por primera vez en la Escritura? Leamos a Génesis 30, 22, 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Y ahora vamos a profundizar en este texto. ¿Qué significa el nombre de José? Raquel misma lo define: Dios ha quitado mi afrenta. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy transformará tu vida para siempre. Lo que usted aprende aquí no lo aprende en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Vamos a profundizar, a desentrañar el nombre José. Si le han enseñado que José es simplemente un nombre, tu maestro te ha enseñado mal. Primero debemos de ir a la etimología hebrea de José, que es Yosef en hebreo. El significado literal ya lo dijimos. Él añadirá, Dios añadirá, Yahvé incrementará. Esto está documentado en las fuentes hebreas. Yosef proviene del verbo yasaf, añadir, aumentar. También existe una raíz paralela, asaf, que significa quitar, recoger, que aparece en el mismo pasaje, generando una doble resonancia. Lo que esto significa es quitar lo viejo y añadir lo nuevo. Esto ya abre la puerta a una lectura espiritual y teológica profunda. Yosef representa la capacidad de integrar y multiplicar. Yosef recibe, purifica y distribuye. Por eso en la tradición hebrea se le llama el justo que sostiene el mundo. Y esto que viene ahora es algo que la Iglesia debe conocer, y cuando digo conocer, me refiero a encarnar esta verdad. Yosef simboliza la sexualidad sagrada. José es el que administra la energía creativa sin desperdiciarla, es decir, que practica la abstinencia o la lealtad, la fidelidad a su prometida, la Virgen. Su resistencia ante la esposa de Potifar es un símbolo de dominio del fundamento. Y explico esto en palabras sencillas. La palabra fundamento o cimiento significa la base sobre la cual se construye. Así como un edificio necesita un cimiento para sostenerse, el universo necesita un fundamento espiritual que lo mantenga coherente y conectado con su propósito. Por tanto, José es ese fundamento, dentro del contexto espiritual. Su nombre implica abundancia canalizada. No es solo Dios añade, sino Dios añade a través de ti. José es un arquetipo del alma que despierta, el soñador que recuerda su origen. José es el intérprete de sueños. El sueño es el lenguaje del espíritu. Por eso José representa la memoria del alma. La historia de José es un patrón espiritual clásico. José en el pozo simboliza su caída, foso, esclavitud, cárcel. Luego sigue la purificación, pruebas, tentaciones, seguida por iluminación, interpretación de sueños, y termina con el ascenso, segundo del faraón. José es el viaje del alma atrapada en la materia que recupera su luz. José como añadir simboliza la expansión de la conciencia. El nombre Yosef se interpreta como añadir luz, conocimiento y comprensión. Desde una perspectiva mística general, José simboliza el poder de la manifestación. Añadir implica que la realidad se expande a través de la intención. José es el arquetipo del co-creador, el puente entre lo invisible y lo visible. Como administrador de Egipto,
José convierte visiones en estrategias. El que transforma la adversidad en propósito. Su vida es un ejemplo de resiliencia, transmutación y transformación interior. Ahora bien, todo esto es importante que nosotros, como la realidad de José, conozcamos. Yo entiendo que esta verdad no se enseña en nuestras congregaciones, y es muy lamentable que la Iglesia, la que se considera redimida, dé este conocimiento. Retomamos el texto. Fíjese que no dice, Dios quitó, sino que usa un tiempo indefinido. Ha quitado, lo que significa que la quitó en el pasado, la quita ahora y la quitará al final de los tiempos. Ahora bien, la historia de José todos la sabemos, por tanto, no voy a profundizar, pero sí quiero que recordemos a quien simboliza José en la historia bíblica. José es un tipo del Mesías. José, durante su esclavitud en Egipto y durante su gobierno en Egipto, nunca perdió su identidad. Ahora bien, volvamos a José en Lucas. Ya sabemos que José simboliza quitar la afrenta. La afrenta literalmente es eso que no te permite dar a luz. Espiritualmente, la afrenta simboliza lo mismo. La afrenta espiritual se refiere a esa profanación, a esa abominación, a esa violación a la verdad de Dios en el corazón del hombre. José, dentro de este contexto, simboliza a esa afrenta que le fue quitada a la Virgen. El hecho de estar comprometidos significa que ambos eran uno. La pregunta es, de acuerdo con lo que hemos aprendido en versos anteriores, ¿a quién le fue quitada la afrenta literalmente? Le fue quitada a Elizabeth. Antes de continuar, quiero que entendamos que la narración del anuncio del nacimiento de Jesús es una construcción literaria inspirada por el Espíritu en Lucas. Si usted no entiende esto, usted no va a lograr entender lo que sigue. Leamos los textos nuevamente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos ahora a entrar en la casa de David, y con esto detenemos el estudio hasta el próximo video. ¿Dónde aparece la casa de David por primera vez en la Escritura? La casa de David hace su aparición por medio de una extensión del texto, donde Jonatán, el hijo de Saúl, hace pacto con David. El texto se encuentra en 1 Samuel 20:15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Este último párrafo no existe en la literatura hebrea. La frase, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David, no aparece literalmente en el texto hebreo. Lo que ocurre es que algunas traducciones interpretativas, como la Nueva Traducción Viviente o ciertas versiones católicas, parafrasean o expanden el sentido del versículo para hacerlo más claro o emocionalmente resonante. Obviamente tomando en consideración el verso 16, donde dice que Jonatán hizo pacto con la casa de David. Oficialmente, es en el verso 16 que aparece la casa de David. ¿Qué significa Jonatán? Jehonatán en hebreo. Este nombre está compuesto por dos elementos. Yeho, una forma abreviada del nombre divino IHOWH, Natán, del verbo hebreo que significa dar. Por lo tanto, Jehonatán significa literalmente IHOWH ha dado, o el Señor ha dado. Todos estos nombres son importantes definir su significado etimológico. Los nombres en la Escritura son mensajes teológicos que debemos interpretar. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Jonatán hace un pacto de misericordia con David, para que David no aparte su misericordia de su casa. ¿Cuál casa? La casa de Saúl. Este pacto es importante y muy relevante en el tiempo del fin. La casa de Saúl es tipo de la rebeldía, la cual debe de ser redimida. La casa de David es tipo del pacto. A la misma vez, la casa de David es símbolo del Mesías. Recordemos que casa es igual a templo. Por tanto, usted y yo somos la casa de David, espiritualmente hablando. Entonces, el hecho de que José sea de la casa de David simboliza que esa afrenta fue quitada de la Virgen de Israel
debido al pacto establecido con ellos. Y el nombre de la Virgen era María. Pero esta María la vamos a desentrañar en el próximo video. Si no te has suscrito a nuestro canal, te exhorto a hacerlo. Estamos en todas las redes sociales. También puedes suscribirse a nuestro canal en WhatsApp, Biblia Estudio TV. Si este video ha sido de crecimiento espiritual en tu vida, debes de compartirlo con todo el mundo para que ellos también crezcan espiritualmente. Gracias por acompañarme en estos 30 minutos de profundidad en la Escritura. No te pierdas el próximo video donde revelaremos a María. No la María que nos han vendido, sino la verdadera María bíblica. Que la mansedumbre y la humildad del Señor gobiernen su vida.